Tengo la línea y me da muchísimo gusto saludar a mi querido amigo Bernardo González, presidente de la Amafor. Y Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, David. Feliz año a ti y a tu auditorio. Con la confianza de que empieces el año con salud, tú y los tuyos. Gracias, ahí vamos, mi querido David. Nos Lo toca a mismo todos. para ti y tu familia. Oye, querido Bernardo, cuéntame cómo terminó, cómo fue el año pasado para las Afores. Pues creo que fue un año importante o importantísimo, David. Pues probó ser muy útil, particularmente para todos los trabajadores que pues no tenían un seguro de desempleo, que bueno, en general no existe un seguro de desempleo en México, pero pues los retiros parciales por desempleo fueron muy útiles. 20,000 personas accedieron a ellos, David, y son más o menos 20,000 millones de pesos lo que accedieron. Es su ahorro, es algo que debido a que tienen cuentas individuales y han venido aportando a lo largo del tiempo, han podido acceder. El retiro promedio fue más o menos de 11,000 pesos, David. Y esto es pues un recurso muy útil. En segundo lugar, a pesar de la volatilidad y de toda la incertidumbre que se generó el año pasado, David, pues fíjate que el sistema, ¿no?, generó rendimientos otra vez históricos, 550,000 millones de pesos. Esto es 14% más que las plusvalías generadas para los trabajadores en el 2019, y ya el saldo o el porcentaje, ¿no?, de ahorro como porcentaje del PIB es el 20%, David. Estamos hablando de 4.7 millones de pesos. A ver, yo creo que aquí hay que distinguir varias cosas. Uno, que hayan sido, suena muchísimo, pero solo 20,000 millones de pesos lo que retiraron los trabajadores en fondos del retiro, que fueron ¿qué? Como unos 1.7 millones de personas, ¿no? Exacto, sí, casi 1.9. Uh-huh. Que hayan sido 1.9, que hayan sido 1.9 millones de personas. Primero deja claro que que tienen la cuenta y que la Exacto. iniciativa, lo que he venido diciendo en la última semana, cuando ves los datos del Seguro Social, que Uh-huh. esto es un reforzador de los datos del Seguro Social, Así es. que la iniciativa privada ha jugado como los grandes en esta pandemia, ¿eh? Absolutamente, O sea, David. es que 1.7 millones suenan un chorro. ¿Cuántos trabajadores tienen Afore? Así es, 68. Ese es el punto. O sea, ese es el segundo. Que las administradoras de fondos para el retiro lo hicieron bien porque quien mantuvo el trabajo hoy tiene más dinero para su retiro, o en caso de una tragedia, tiene más dinero para su retiro por Ah, cesantía. exactamente, exactamente. O sea, yo creo que No, son es de esos temas que se tienen que destacar muchísimo, ¿no? absolutamente, David. Es un enorme resultado, de veras, que a la mitad de una crisis, pues la peor crisis, ¿no?, que hemos visto desde los 30, lo que veamos es precisamente los rendimientos más altos históricos. Por otra parte, que el sistema probó su utilidad. Sí, o sea que Fíjate que quien mantuvo el trabajo hoy tiene más dinero para su pensión, punto. Así se ve. absolutamente, absolutamente, 14% más en promedio. así es. Correcto, David. Y bueno, y todo esto, fíjate, otro dato muy relevante. Sí, mucha gente perdió su trabajo y los retiros parciales les ayudaron, pero la otra cara de la moneda es el ahorro voluntario. La gente que no perdió su trabajo ha estado ahorrando más. Entonces el ahorro voluntario, David, se duplicó de más o menos 60,000 millones de pesos en el 2019 a más de 160,000 millones de pesos al cierre de diciembre. Entonces el ahorro voluntario se duplicó por otra parte, y ese es un gran dato también, ¿no? Y al mismo tiempo las comisiones continuaron con lo que han hecho tradicionalmente, que ha sido disminuir e imponer nuevos mínimos a la baja. En los últimos 10 años, David, las disminuciones de comisiones que han ocurrido en el sistema, en los últimos 2 años son las más bajas de esos 10 años. Es decir, ya han bajado 20%, y como sabemos, pues van a seguir bajando dramáticamente
hacia adelante, pero sin duda la gran noticia del año pasado en el sistema de ahorro para el retiro para todos los trabajadores, pues fue la reforma, ¿no? Que al finalmente va a permitir que haya más ahorro, que las pensiones mejoren en 40 puntos porcentuales en promedio y que en lugar de solo 30% de trabajadores alcancen una pensión, más del 90% lo van a hacer a través de este sistema, ¿no? Entonces creo que son buenos resultados del sistema, Y David. en ese sentido no pinta la disposición anticompetitiva de bajar por decreto las comisiones, porque hoy están más bajo de lo que marca la aberración aquella, ¿no? Sí, estamos, digo, un poco ahorita las administradoras, cada una está revisando, David, cuál va a ser su estrategia en cuanto a precios, al tema comercial, pero sí tenemos muy claro, David, que no podemos dejar que se deteriore ni el servicio ni los rendimientos, al contrario, tenemos que seguir fortaleciéndolos, porque estamos dando muy buenos resultados y al final eso es lo que va a hablar por el sistema, ¿no? Los resultados, las pensiones, los rendimientos y el servicio. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que tuvieron que retirar dinero por cesantía? ¿Qué va a pasar con estos fondos? ¿Hay algún plan gremial, algún plan institucional para cambiar las cosas? Mira, en realidad lo que hemos estado tratando de sensibilizar es a algunos legisladores, al IMSS, que quienes hicieron retiros parciales por desempleo, no les castiguen el número de semanas, ¿no? Porque ese fue un desincentivo que se estableció en la normatividad justamente para que la gente no a la semana de perder Sí, un pero esta es una trabajo. coyuntura diferente. O sea, a mí Exacto. me parece correcto cuando se legisló, era correcto. Es, oye, vaya a castigar a la gente que saca su dinero para promover que el dinero se quede, porque si no la gente lo hubiera sacado no para el retiro. Hoy creo que Exactamente, tendría David. que haber un transitorio. Esa es la idea, justamente esa es la idea. Que se les perdone, ¿no? Por lo menos las semanas. Ya tienen suficiente con tener que reembolsar ese 10% de la Afore que sacaron, pero pues sí vemos que las semanas no es un incentivo que en estas condiciones deba de mantenerse. Sí, podría salir un transitorio tan sencillo como el trabajador que durante la pandemia, durante 2020-2021, Exacto. retire su dinero, no va a perder semanas cotizadas. A partir del 22 regresa a la disposición. Es así de sencillo, David. Es así de sencillo. O sea, y ni siquiera hay que darle mucha vuelta porque es de justicia No, social, es correcta y le hace sentido a los trabajadores. ya hace sentido. Y fíjate que al final creo que México sí se establece como un ejemplo, ¿no? En América Latina tú sabes Sin que duda. Perú y Chile están permitiendo que se retire hasta el 100% de los recursos de la FORE. Eso va a acabar muy mal porque la gente sí se está gastando el dinero que tenían en la FORE, pero al rato el gobierno no va a tener ni recursos para pagar las pensiones, ni los trabajadores van a tener cuentas fondeadas. Entonces creo que México es un ejemplo de cómo sí se puede hacer bien. Hay que hacer estos ajustes. Este es muy importante el que tú dices, el del transitorio para devolver las semanas, ¿no? Mira, leía antes de entrar al aire, justo antes de entrar al aire, una entrevista con el gobernador del Banco Central de Inglaterra, una entrevista que le hace el Ajá. país. Y él dice, cuando le quiten las muletas a muchos países, especialmente a los de América Latina, va a haber quiebras y va a haber desapariciones y todo eso. Que no es algo que afortunadamente vaya a pasar en México, porque en México no hubo muletas. Totalmente, eso es cierto. Al no haber estos programas y estos niveles de endeudamiento, pues la situación es otra. Hemos visto que dos principales instrumentos que tiene el sistema financiero y que han ayudado a muchos mexicanos, uno es el retiro parcial por desempleo y el otro son las remesas en cantidades impresionantes, pero son apoyos o digamos, pues solidaridad del O sea, mismo es de privados trabajador con o privados, no es el gobierno. exactamente, David. O Y sea, son los apoyos es... más importantes, ¿no? ¿Qué tan sensibles están los legisladores a un transitorio de este tipo? Mira, nosotros lo platicamos en su momento con Mario Delgado y estaba totalmente a favor de ello. Hay que volver a retomar las pláticas. Tomó preponderancia la discusión de la reforma, pero sin duda es algo que se tiene
que atender y que hay tiempo todavía para hacerlo, ¿no? Entonces Porque además vamos es lo a que seguir se puede insistiendo. hacer en una mañana, ¿eh? La Comisión de Hacienda de Diputados o de Senadores lo puede resolver en una mañana. Así es verdaderamente Y yo sencillo y no veo que sería, ningún partido se oponga. claro que no, son condiciones sistémicas, se puede sin duda. Sí, pero que quien retiró dinero, que lo recupere y que no pierda sus semanas. Con eso sería suficiente. Una Querido gran amigo, ayuda. qué gusto saludarte, querido Bernardo, qué gusto Y siempre es platicar contigo. Te mando un abrazo con lo cariño. mismo, David, un abrazote y lo mejor para este año, para ti y tu familia, que todo vaya muy bien. Gracias igual para ti, querido amigo.